Sin duda alguna, el Tesla Model S Plaid es uno de los coches más interesantes que se están fabricando en la actualidad. Es el coche de producción masiva, de mayor aceleración del mundo, e insisto con producción masiva. No es una producción limitada de 200 unidades, no. Tesla fabrica tantos como la gente quiera comprar. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 2,1 segundos. Pero aún teniendo esa aceleración descomunal, es un sedán de 5 puertas que bien podría ser un coche familiar con el cual puedes ir a hacer la compra, puedes viajar tranquilamente. No es un coche superdeportivo con el cual tienes que tener extremo cuidado cuando vas a entrar a un parking incluso. Pero en desempeño y potencia es más rápido que un superdeportivo que tiene normalmente un precio 5 a 10 veces más que este coche en el cual estoy sentado. Y aún teniendo un precio entre 5 y 10 veces menos que un superdeportivo, acelera más. Y ese cúmulo de cosas, además de ser 100% eléctrico, es parte importante por la cual hace a este coche uno de los más interesantes e impresionantes que se están fabricando en la actualidad. Este Tesla Model S Plaid en el cual estoy sentado ahora mismo no es una unidad de prensa, es un coche que compré hace unos días, es un Model S Plaid de color rojo con llantas de 21 pulgadas, que en su exterior es bastante similar a Model S previos, pero que al ser la versión Plaid lo hace bastante único. Lo primero, 3 motores, 2 en el eje trasero, 1 en el eje delantero. Los neumáticos que incorpora el Model S Plaid son un poco más grandes, un poco más anchos que versiones del Model S anteriores. Sobre todo las llantas que están atrás, que son incluso un poco más anchas que las que están adelante. De hecho, todo el chasis del Model S Plaid es un poquito más ancho que la del Model S de versiones anteriores. Y tal vez no te des cuenta de buenas a primeras, pero cuando pones un Model S de gran autonomía o de años anteriores al lado de un Model S Plaid, te vas a dar cuenta de ello. Y de hecho, todos los cambios de diseño exteriores que ha tenido el Model S Plaid están hechos para convertirlo en uno de los vehículos más aerodinámicos que se han fabricado en la historia. Tiene 1020 caballos de potencia e insisto, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,1 segundos. Y es en lo que nos vamos a enfocar hoy en este vídeo, en esa aceleración descomunal que este Tesla Model S Plaid es capaz de hacer. Bien, empecemos mostrando la comparación entre el Model S Plaid y otros vehículos superdeportivos que están calificados como algunos de los coches de mayor aceleración del mundo. Sorprende bastante que este vehículo, un sedán de 5 puertas, tiene más aceleración que superdeportivos que tienen precio de más de $800.000. Pero no solamente eso, sorprende que es 100% eléctrico. Muchas personas siguen argumentando que los coches eléctricos no tienen la potencia ni el desempeño que se puede conseguir con un coche de gasolina, pero la aceleración de 0 a 100 no necesariamente cuenta toda la historia. También la aceleración de 120 km por hora o 130 km por hora hasta los 200 km por hora cuentan una historia muy interesante en cómo este vehículo, aunque está circulando a altas velocidades, tiene muchísima potencia para alcanzar de esos 120 o 130 a 200 km por hora en la menor cantidad de tiempo posible, que antes era uno de los puntos en los cuales los Tesla Model S previos fallaban o no tenían tanta potencia como se esperaba después de ese 0 a 100. Y cuando miras la tabla comparativa de aceleración de 0 a 100 o de 120, 130, 200 km por hora entre el Tesla Model S Plaid y otros superdeportivos, es donde queda claro lo extremadamente revolucionario que es este vehículo. Por ejemplo, el segundo coche de mayor aceleración del mundo, de 0 a 100 km por hora, tiene un precio de más de $500.000. Antes, para poder acceder a estas velocidades y a estas aceleraciones, tenías que ser multimillonario, tenías que poder ir y comprarte un vehículo que cuesta casi $500.000 y en algunos casos más de $2 millones, como es el Bugatti Chiron. Eso es cosa del pasado. Y Tesla ha conseguido hacer mucho más accesible potencias y aceleraciones descomunales con un vehículo que, si lo comparas con superdeportivos, es extremadamente barato. No estoy diciendo que 140.000 euros o $120.000 es barato. Lo que sí estoy diciendo es que antes, si querías acceder a las potencias y a las aceleraciones de un superdeportivo, pues tenías que irte a los $500.000, $800.000, $1 millón o $2 millones y en unidades muy limitadas, con todo lo que eso suele implicar. Muchísimo más costo de mantenimiento, mucho más gasto en gasolina y piezas de reparación que son extremadamente caras. Pero si yo comparo el precio del Tesla Model S Plaid con el precio del Bugatti Chiron, este coche cuesta solamente un 5% del precio del Chiron. Es un dato que se ve opacado por el precio del Tesla Model S Plaid. Son 140.000 euros, $120.000, pero cuando haces la comparativa con superdeportivos, te das cuenta de lo que obtienes con este coche por el precio que tiene. Ahora hablemos de cómo es acelerar de 0 a 100 km por hora en un Tesla Model S Plaid. Lo primero
primero que tiene que suceder cuando quieres hacer la aceleración de 0 a 100 km/h es activar el modo pista de pruebas. Una vez que activas el modo pista de pruebas, sucede esto. No sé si se llega a escuchar, pero la batería empieza a precalentarse para ofrecer el rendimiento máximo en esa aceleración. Lo que hace el coche es, dependiendo de la temperatura exterior, tarda más o menos en precalentar la batería. En este caso, son 8 minutos para precalentar la batería y estar listos para dar esa aceleración descomunal de 0 a 100 km/h. Además, el Tesla tiene una cosa que se llama Track Mode. El Track Mode es, para mí, una de las mejores formas en que se demuestra la importancia de la conjunción entre software y hardware de este coche. El Track Mode está diseñado únicamente para ser utilizado en pistas de carreras y no en vías públicas. Eso es súper importante entenderlo. No lo vamos a activar en este caso, solamente vamos a activar el modo pista de pruebas para poder hacer esa aceleración de 0 a 100 km/h. Una vez que el modo pista de pruebas ha precalentado la batería hasta llegar a la temperatura para dar el rendimiento máximo, tienes que activar el modo de lanzamiento. Y eso se hace de la siguiente forma. Presionas con el pie izquierdo el freno hasta el fondo, luego dejas pisado el acelerador mientras pisas el freno y esperas a un mensaje en pantalla que te dice listo para el lanzamiento, que se muestra cuando la suspensión neumática ha activado el modo guepardo. ¿Y qué es el modo guepardo? La suspensión neumática de este vehículo lo que hace es bajar el morro lo más posible para compensar el efecto que tienen los coches cuando aceleran un montón, que es levantar el morro. Entonces lo que hace es bajarlo un poco, o bajarlo lo más posible, y de esa manera mantiene una posición lo más aerodinámica posible para conseguir la mayor aceleración posible. Y una vez que esté en ese punto, sueltas el freno y sales disparado. Además de que te muestra una animación, la animación del Plaid en pantalla. ¿Y cómo se ve y cómo se experimenta esa aceleración de 0 a 100 km/h? Se las voy a mostrar ahora mismo. Joder. Madre mía. Es que tiemblo y todo. Me hace temblar esto. Qué miedo me da hacer esto. Es que tiemblo y todo. Madre mía lo que se siente. No sé si se escucha el sonido de los motores a tope, pero madre mía. Venga, vamos a hacer otro. Joder. La mejor forma de explicar la sensación de aceleración que tienes cuando haces esa aceleración de 0 a 100 en 2 segundos es como una montaña rusa que vas a tope, pero la otra manera de entenderlo es que todo mi cuerpo me pide que quite el pie del acelerador. Así de fuerte es la sensación de aceleración con este coche. La impresión que te genera tener ese golpe de aceleración que da el Tesla Model S Plaid. Bien, eso es la aceleración de 0 a 100 brutal, descomunal que tiene este coche, pero solamente la aceleración no cuenta toda la historia de lo que un vehículo con esta potencia descomunal que tiene es capaz de hacer. Hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos absolutamente justificados sobre cómo se comporta este vehículo, no en aceleración en línea recta, sino cuál es el desempeño que tiene el vehículo cuando se trata de curvas cerradas, de, por ejemplo, carreteras secundarias, sobre todo cuando hablamos que tienes que hacer esa conducción con el volante yoke. Ahora puedes elegir entre este volante y uno redondo, pero para quienes quieren elegir este volante, pues está la duda. Y ahí hay otra de las cosas que a mí me encanta del Model S Plaid, y es que tiene la suspensión neumática adaptable. Esa suspensión neumática te permite que la forma de conducir el vehículo y la sensación de conducir el vehículo cambie bastante dependiendo de las condiciones en las cuales la quieres poner. Y me gustaría mostrarles cómo funciona la configuración de la suspensión neumática del Model S Plaid. Tiene la amortiguación adaptable, la puedes poner en modo confort, pues básicamente sería como cuando quieres hacer un viaje muy cómodo y quieres que la suspensión esté muy suavecita, lo puedes elegir. Luego tienes esta versión automática que elige qué tan duro, qué tan suave debería ser la suspensión dependiendo de las condiciones de la vía, la velocidad a la que vas y el modo de conducción en el cual estás viajando. Luego tienes la conducción deportiva, que bueno, pues eso es un poco más duro todo. Lo más interesante es esto, la versión avanzada. Cuando activas la versión avanzada se abre un nuevo panel, que es este panel de aquí,
Este panel te permite elegir qué tan suave o firme quieres que sea la sensación de conducción y qué tipo de conducción vas a hacer. Ya Tesla no elige el tipo de conducción, sino que tú eliges cómo debería de ser. Para una conducción lo más deportiva posible, pues lo que haces es que la comodidad sea lo más firme posible para que la suspensión esté lo más dura posible y que el tipo de conducción que vas a hacer es la deportiva. Ya tienes las dos opciones elegidas para una suspensión lo más dura posible, pero puedes elegir qué tan suave o qué tan firme quieres que sea. Yo voy a elegir una comodidad lo más firme y una conducción lo más deportiva. Luego puedes elegir también la altura de la conducción y también puedes decirle que de manera predeterminada mantenga el coche lo más bajo posible. Y luego hay una cosa más que deberías de configurar a la hora de hacer conducción lo más deportiva posible, y es que te vas a la dirección y el volante, el yoke, lo pones en conducción deportiva. ¿Qué hace eso? Que sea lo más dura posible, lo cual viene muy bien para una conducción muy exacta en donde el volante está lo más firme posible. Y una cosa más que a mí me gusta mucho con el tema de la suspensión es que mientras estás conduciendo puedes ver datos a detalle de la suspensión. Cuál es la altura que está teniendo en la delantera izquierda, en la delantera derecha, trasera izquierda, trasera derecha. Estoy ahora en un poquito de desnivel, por eso está haciendo un poco de compensación, pero a medida que vas conduciendo, pues te muestra datos muy en detalle en cualquier momento de la suspensión del vehículo, lo cual está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a una carretera secundaria y vamos a hacer un poco de conducción en curvas cerradas con cierto nivel de velocidad y ver cómo se comporta el vehículo en esas situaciones. Estoy entrando en una carretera secundaria con bastantes curvas. Vamos a ver cómo se comporta el coche en este tipo de carreteras y voy a ir comentando un poco mientras hago el trayecto mis impresiones. Esta es la primera vez que hago este tipo de conducción en este tipo de carreteras, porque básicamente lo que he hecho con el vehículo es viajar y conducir en ciudad, pero esta es la primera vez que hago este tipo de conducciones. He puesto la configuración que les mostré previamente. Veremos cómo funciona y cómo se comporta el vehículo con estas curvas que estoy teniendo ahora. De momento, pues para hacer una comparación que tal vez es un tanto injusta, porque son diferentes tipos de coche, pero bueno, no llega a la sensación que te da, por ejemplo, un Taycan de absoluta rigidez en la suspensión, pero sí es verdad que hay una cosa que a mí me sorprende un montón con este vehículo, es que estoy moviendo 2,1 toneladas de peso y simplemente no parece. No hay forma alguna de sentir que yo estoy conduciendo con un coche de este peso, pareciendo, tal vez, creo que la mejor forma de hacer entender lo que se siente con este vehículo. Eso también pasa cuando aceleras mucho, como si el coche pesara 500 kilogramos. Es muy loco, es una sensación curiosa, por decirlo de alguna forma, porque sabes que estás conduciendo un coche de 2 toneladas, 2,1 toneladas, y de lejos no se siente así. En carretera secundaria, en estas curvas, son como las situaciones en las cuales este tipo de vehículos más se agradecen. Es decir, un centro de gravedad muy bajo gracias a la batería en el suelo y una potencia descomunal gracias a los 3 motores que tiene el Tesla Model S. También viene muy bien el freno regenerativo, porque no siempre tengo que usar los frenos de disco en las ruedas, sino que yo puedo ir regulando un poco la potencia, la recuperación de energía sin necesidad de tocar necesariamente el freno. Y eso está muy bien, y eso también es otra de las cosas en las cuales yo creo que se agradece bastante tener un coche eléctrico, porque la conducción cambia un montón. Lo del one pedal en este tipo de situaciones, todos están acostumbrados a utilizar el freno en cualquier situación. Aquí el simplemente yo quitar el pie, que es lo que estoy haciendo ahora, antes de entrar en una curva con más potencia, pues la verdad es que en este coche maravilloso. En cuanto a suspensión dura y la dirección lo más deportiva posible, yo no sé si se notará con el hecho de que ambas cámaras se están moviendo mucho más, y es porque claro, tengo la suspensión en el modo más duro posible y claro, el coche vibra mucho más, se siente cada huequito, cada imperfección de la carretera, la empiezo a sentir en este coche al tener la suspensión de esa manera, y además por las llantas de 21 pulgadas. Esto es algo que en coches deportivos también lo empiezas a sentir, pero con las limitantes obvias que tiene un vehículo como el Tesla Model S. Me refiero al tamaño, me refiero al peso, me refiero a la forma que tiene el vehículo, al hecho de que estamos hablando de un coche de un asiento trasero bastante amplio. Son cosas que pues ahí poco vamos llegando a las limitaciones del vehículo en sí mismo. Y aquí viene lo que muchas personas creen que es un problema con el yoke, y son estas curvas un tanto cerradas donde honestamente el yoke funciona mejor que un volante redondo. Es decir, tienes la posición de las manos, está donde está, te obliga a mantener una posición lo más deportiva posible, en mi opinión. Mantienes un muy buen control del vehículo con las manos así. Las curvas, aunque sean cerradas como aquí, pues el volante no es ningún problema. El coche con la suspensión dura no se balancea realmente mucho. Sientes una sensación de control increíble, por mucho que las curvas
las tomemos a altas velocidades y es sobre todo extremadamente divertido. Sentir la potencia de los 3 motores tomando estas curvas con la estabilidad que tiene el vehículo es maravilloso. Y además aquí también viene lo que para mí siempre ha sido una ventaja, el poder hacer maniobras complejas donde requiero mantener las manos siempre muy pegadas en el volante, pero siempre poder indicar que voy a salir y volver en el carril. Por ejemplo, cuando voy a hacer una maniobra para adelantar a un coche en este tipo de carreteras, pues la verdad, el tener aquí todo, los intermitentes, e incluso puedo subir y bajar el volumen y cambiar de tema, lo que sea que estoy escuchando, la verdad es que se agradece mucho el tenerlo aquí, como ahora para pasar este coche. Y la verdad es que es la sensación de control que te da el Yoke en este tipo de conducción. Por momentos, para mí, es incluso mejor que un volante normal. Ahora, esto ya es un tema muy de hábitos, de preferencias personales, pero a mí, personalmente, este tipo de conducción, que es un poquito más deportiva, un poco más de estar muy pendiente de la carretera, de tomar las curvas, de la forma en la que tomas las curvas, del control absoluto del vehículo, incluso si vas a altas velocidades, pues la verdad es que el Yoke no tiene rival. Y aquí vamos con una curva muy cerrada. Vean la posición que tengo en las manos y la manera en la cual utilizo el Yoke. Yo creo que bastante bien. El coche se comporta increíblemente estable, aun cuando estamos tomando este tipo de curvas tan cerradas. Frenos bien, se ayuda al freno regenerativo, y aquí es cuando la gente te suele decir que el Yoke es un problema, pero en mi opinión no solo no lo es, sino que mantengo un control bastante bueno del vehículo. Estoy tomando curvas muy cerradas, a velocidades muy altas, y me siento tan en control del vehículo, está tan pegado al suelo, va como con rieles, que honestamente es sorprendente. Si alguien estuviese aquí a mi lado conduciendo conmigo, probablemente estaría cerca de los vómitos. Este coche es tan divertido de conducir, con esta potencia, el poder aprovecharme del freno regenerativo, el poder sacar curvas a estas velocidades y pegar estos acelerones, es absolutamente maravilloso. Es tan divertido que es difícil de describir todo lo que se siente en la combinación de coche eléctrico, 3 motores, 1020 caballos de fuerza, la conducción con el Yoke, la tracción en las 4 ruedas, el poder frenar rápido. Siempre se ha hecho algo de crítica con los frenos del coche, que no son lo suficiente para esta potencia. Me imagino que en algunas situaciones no lo es. Tesla vende una opción de $20.000 para frenos cerámicos de alto desempeño. En general, yo esto lo veo bastante bien. Es extremadamente divertido conducir con este coche en estas carreteras secundarias, con estas curvas. Honestamente, me encanta el Yoke. Me encanta el Yoke el 99% de las ocasiones, salvo en rotondas, en Madrid. Que este coche se conduzca como se está conduciendo a estas velocidades, con esta estabilidad, y con este mismo coche poder hacer la compra, no por nada, esto es uno de los coches más interesantes que se han hecho en la historia. Ojalá sintieran lo que yo estoy sintiendo, ojalá vieran lo que yo estoy viendo, ojalá experimentaran lo que yo estoy experimentando. Tras hacer esta conducción en carretera secundaria con tantas curvas a altas velocidades, solo puedo decir que el regalo que nos ha dado Tesla de tener una berlina familiar de 5 puertas, de un tamaño considerable, que se puede convertir en un coche súper deportivo, definitivamente no llega al comportamiento que te podrías esperar con un Taycan, por ejemplo, o con algún otro Porsche, o con un Ferrari, o con un Lamborghini, que son otro tipo de vehículos, pero está muy cerca. Hay que experimentarlo para entenderlo. La única forma en que lo puedo explicar es que es un cambio de paradigma. El tener esa salvajada de aceleración en un coche eléctrico familiar, y el tener este comportamiento que he sentido y que he metido por mucho que acelere, por mucho que frene, por mucho que tome curvas muy pronunciadas a altas velocidades, aquí en Alemania, donde lo estoy haciendo, donde se puede hacer de manera legal, es impresionante. Y no tengo más que buenas palabras en ese sentido con el coche. Espero que esto les haya dado un mejor entendimiento de lo que el Tesla Model S Plaid es capaz de hacer, lo impresionante que es realmente el vehículo y las capacidades que tiene y hasta dónde se puede llegar con este coche, y el poco drama real que el volante Yoke significa. Yo tengo un vídeo entero donde hablo del volante Yoke, pero ya pueden ver que por muy curva cerrada que tome, el control, el aplomo del vehículo va sobre rieles. Es increíble. Yo me declaro fan absoluto del Yoke. Me encanta el Yoke. Sé que no es el volante perfecto, pero los volantes redondos tampoco son volantes perfectos. Bueno, ya tengo un video entero sobre el tema, pero me declaro fan absoluto de este vehículo. Es un sueño hecho real.
en muchos sentidos, pero definitivamente yo creo que es uno de los coches más impresionantes que se han hecho en la historia. Y la felicidad de poder tenerlo y poder conducirlo y poder hacer este tipo de pruebas es increíble. No mucho más, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.